fue una vista para enviar escalofríos por la espina dorsal de cualquier soldado aliado. Agazapado detrás de una cobertura, disparas a los alemanes ocultos tras la suya a pocos metros, cuando de repente ves un rápido movimiento de un soldado enemigo. Su brazo ha girado hacia arriba, catapultando una pequeña forma rectangular hacia arriba en un patrón arqueado y que pronto está bajando hacia ti, aterrizando a solo unos pies de distancia. El pequeño objeto aterriza de cabeza y luego se desploma de lado al suelo. Parece el extremo de un mango de escoba que ha sido cortado con una lata fijada en el extremo. Pero tú sabes lo que realmente es. Ha sido grabado en tu mente desde el día en que fuiste reclutado para la lucha. Esta es una granada alemana. La granada de mano de palo ha, como tantas otras armas alemanas, ayudado a simbolizar la imagen de un infante típico de las dos guerras mundiales. Estas armas distintivas surgieron de humildes comienzos en el barro y la sangre de las trincheras de la Gran Guerra y se involucraron con creciente potencia y fiabilidad. En este episodio, vamos a explorar los orígenes y el desarrollo de estas armas de apariencia única y abordaremos su influencia y legado más allá del ejército alemán. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Aunque consideramos la granada de mano moderna como otra herramienta de guerra surgida de los avances científicos de la revolución industrial del siglo XIX, la verdad es que su concepto se remonta mucho más atrás en la historia. Ya en el siglo VIII los infantes del Imperio Bizantino estaban equipados con frascos de piedra o vidrio, que contenían un químico incendiario conocido coloquialmente como fuego griego, que podía ser lanzado a una posición enemiga. 2 siglos después, en China, se llenaban recipientes de cerámica o incluso de metal con pólvora, y se les colocaba un fusible rudimentario, creando armas conocidas de manera bastante apropiada, como bombas de trueno estrepitoso. Las armas producidas en los siglos siguientes pertenecen a una categoría similar. A finales del siglo XVI, los diseños franceses incorporaron protuberancias que se astillaban tras la detonación como balas, aumentando su letalidad 10 veces. Su apariencia distintiva llevó a los soldados franceses a compararlas con varias frutas con semillas, incluyendo las granadas, la palabra francesa para las cuales es grenade. Y por la razón que sea, esta es la palabra que se quedó en la mente de los ejércitos de todo el mundo que estaban adoptando precisamente tales armas. Al amanecer del siglo XX, las granadas habían evolucionado mucho, empezando a parecerse a la imagen estereotipada actual, similar a una piña. Sin embargo, dadas las mejoras en la tecnología de armas, y en particular la aparición de la ametralladora, muchos analistas militares comenzaron a cuestionar si la granada tenía un lugar en el campo de batalla industrializado moderno, ya que incluso con los mejores lanzadores, la granada tenía un alcance de unos 50 metros o 50 metros, mientras que una ametralladora típica de la pre-Primera Guerra Mundial podía abatir a un soldado enemigo a varias veces esa distancia. Todo eso cambiaría después del precursor, a menudo pasado por alto, de la Gran Guerra en forma de la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. Muchas de las tácticas y armas que llegarían a definir la Primera Guerra Mundial, como la artillería de campo moderna, las ametralladoras e incluso las trincheras, serían probadas efectivamente en el choque entre el antiguo imperio ruso zarista y el floreciente imperio japonés por territorios en China. Con sus intereses en la región en riesgo, observadores de partes interesadas, como Gran Bretaña, monitorean los eventos. En ese instante, Gran Bretaña estaba más vinculada a Japón que a Rusia, permitiendo el ejército japonés a los observadores británicos viajar a Manchuria, donde se desarrollaba la mayoría de los combates. Uno de estos observadores fue el teniente coronel escocés Aylmer Haldane, quien informó sobre el uso exitoso de granadas de mano para despejar trincheras o posiciones fortificadas y para defenderse contra asaltos de oleadas humanas, demostrando que el arma no solo aún tenía un lugar en el combate, sino que podía resultar instrumental. Los informes de Haldane se distribuyeron en Gran Bretaña y más allá, impulsando a los ejércitos europeos a producir armas avanzadas, incluyendo las equipadas con mecanismos de relojería o fusibles de impacto para detonar explosivos. En el ejército imperial alemán del Kaiser Wilhelm II, las granadas se veían principalmente como un arma empleada por el cuerpo de pioneros.
Estas tropas eran similares en principio a los ingenieros de combate o zapadores en otros ejércitos, realizando tareas de construcción y demolición en el campo de batalla. En 1914, las fuerzas alemanas utilizaban principalmente dos tipos de granadas de mano: la Kugelhandgranat Ehrwerk-Zunder, en forma de bola con un fusible de relojería de 5-7 segundos. El cuerpo esférico estaba hecho de hierro fundido de 8 mm de espesor y segmentado externamente para producir entre 70 y 80 fragmentos que se astillaban hacia afuera al detonar la mezcla explosiva de pólvora negra, nitrato de bario y perclorato de potasio. El segundo tipo, la Kugelhandgranat-Brennzunder, en cambio empleaba un fusible de combustión más tradicional. Estas granadas, en manos de pioneros experimentados, eran muy letales para el enemigo. Al detonar, podían enviar sus fragmentos hasta un rango de 100 metros, lo que significa que, en teoría, un pequeño equipo de ingenieros de combate podría, bajo circunstancias ideales, despejar varios cientos de metros de trinchera para que una fuerza de seguimiento pudiera atravesar. No obstante, eran menos útiles y hasta peligrosas para los infantes de marina comunes, menos entrenados en su uso y con habilidades de lanzamiento inferiores. Sin embargo, estas armas se utilizaron extensivamente en los primeros meses de la Gran Guerra, comenzando en agosto de 1914 hasta tal punto que en 1915 en realidad había una escasez de ellas para las tropas del frente. Finalmente, eran armas complejas y costosas de fabricar, lo que llevó a un rediseño importante para acelerar la producción. Mientras tanto, serían las propias tropas alemanas en el frente las que tendrían que fabricar sus propias granadas de mano para defenderse de las vastas oleadas de tropas de las potencias de la Triple Entente de Francia, Rusia y el Imperio Británico que se enfrentaban a ellos. Teniendo que buscar lo que pudieran para reutilizarlo como una granada, las tropas alemanas comenzaron rápidamente a usar tablas de madera y ramas de árboles que envolvían en explosivos y luego cubrían con pedazos de basura para actuar como el letal metralla. Las extensiones de madera a las granadas proporcionaban mayor palanca que las armas de tipo bola empleadas anteriormente, permitiéndoles ser lanzadas aún más lejos hacia un enemigo. A medida que los soldados ganaban experiencia en la creación de estas granadas rudimentarias, sus esfuerzos de improvisación pronto dieron paso a la estandarización, y su éxito a su vez condujo a la producción en masa en fábricas de Alemania de las primeras granadas de palo verdaderas, las Stielhandgranat. Inicialmente, el diseño para el arma se redujo a 5 tipos distintivos, basados en el tipo de fusible o seguridad empleados, como el seguro de cuchara Poppenberger, que, como su nombre lo indica, utilizaba un mango de cuchara en el mecanismo de seguridad. Estas primeras armas consistían en una lata llena de explosivos montada en un mango largo que contenía el fusible. Inicialmente se hicieron listas para la fábrica, pero pronto fue muy peligroso, dado que el detonador podía activarse durante su traslado o almacenaje. También existía el riesgo de que la mecha se humedeciera, lo que resultaría en un mal funcionamiento en el momento de uso, por lo que rápidamente se convirtió en política que los fusibles y detonadores se enviarían separados de las cabezas de las granadas, listos para ser instalados por las tropas antes de su uso. Una mayor estandarización del diseño llevó a la definitiva primera generación de Stielhandgranat, el modelo 1915. La granada medía 380 milímetros de largo, mientras que la cabeza tenía 60 milímetros de diámetro, y cuando estaba lista para su uso, pesaba 700 gramos, de los cuales unos 250 gramos comprendían el explosivo amonal que enviaba su metralla hasta 20 metros desde el lugar de su detonación. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros diseños, la granada de mano de acero dependía principalmente de su efecto de concusión, en lugar de la fragmentación para eliminar a una fuerza enemiga. Esto la hacía una arma muy efectiva en espacios cerrados, como una trinchera, pero menos efectiva cuando se usaba al aire libre. El mango de madera era hueco y contenía una cuerda que, al ser tirada hacia abajo, arrastraba una varilla de acero rugoso a través del encendedor dentro del fusible. El contacto abrasivo de la varilla causaría chispas y una llama se encendería desde dentro, encendiendo la mecha, que tardaba aproximadamente 4 segundos y medio en llegar al detonador antes de explotar. Esta arma simple pero efectiva rápidamente ganó prominencia entre el ejército imperial alemán y se convirtió en una característica tan reconocible de las tropas del Kaiser como el casco de combate Stahlhelm o el rifle Gewehr 98. Aunque las tropas alemanas tuvieron escasez de granadas frente a sus enemigos a inicios de 1915, luego superaron la producción de la Entente, sobre todo cuando Gran Bretaña sufrió su propia escasez de granadas a finales de 1915.
Las tropas británicas apodaron a estas nuevas armas alemanas como machacadoras de patatas por su parecido con la herramienta doméstica, y el apodo persiste desde entonces. La experiencia con el modelo 1915 generó preocupaciones sobre el cordón de extracción de la mecha que sobresalía del mango. Se temía que en el desorden y los escombros de las trincheras, este cordón pudiera engancharse con algo mientras el soldado se movía, activando involuntariamente la granada. El rediseño resultante, apodado el modelo 1916, modificó el cordón de extracción para incluir una pequeña bola de porcelana que evitaba que la cuerda quedara expuesta. La pequeña cuenta estaba parcialmente oculta dentro del mango de madera y requería bastante fuerza para sacarla, reduciendo significativamente las posibilidades de que se activara involuntariamente. Además de este extra de seguridad, la granada funcionaba casi igual que el modelo 1915. Esto fue seguido por la colocación de una tapa de metal que cubría la base del mango en el modelo 1917 como una seguridad extra. Noviembre de 1918 vio a la Armada Imperial Alemana derrotada en el campo de batalla y la abdicación del Kaiser Wilhelm II. A raíz de estos eventos, Alemania fue sacudida por la agitación económica y política, junto con las limitaciones paralizantes del Tratado de Versalles, que impuso límites a todas las capacidades militares de Alemania. En 1924, la República de Weimar empezó a estabilizarse y el gobierno posguerra en Berlín buscó utilizar la experiencia militar de Alemania para reconstruir su economía. El Tratado de Versalles impuso restricciones en casi todos los aspectos del complejo militar alemán, y esto llevó a que se tuvieran que destruir millones de granadas de mano, dejando solo un pequeño alijo de armas de guerra, principalmente para fines de entrenamiento. Sin embargo, estos no estaban diseñados para guardarlos por mucho tiempo, por lo que debían manejarse con sumo cuidado y, como se usaban en entrenamientos, se tendrían que obtener nuevos ejemplares. Por lo tanto, Berlín aprobó la producción limitada de nuevas granadas para reemplazar las antiguas, aún cumpliendo con el tratado, ahora sin las restricciones materiales de guerra. Esto también ofreció la oportunidad para que los ingenieros alemanes pudieran mejorar aún más su diseño. Y así, en 1924, esto llevó a la producción de la Stilhangranat 24 o modelo 1924. El Reichswehrministerium emitió instrucciones el 27 de enero 1927 de que todas las existencias restantes de granadas de guerra deberían ser utilizadas antes de finales de marzo 1927. Las mejoras dentro del nuevo modelo se centraron nuevamente en la seguridad, pero también en la fiabilidad, y para ello contaba con un encendedor de fricción mejorado, alejándose del sistema de cordón de arrastre utilizado en los modelos anteriores. Este cambio no solo hizo la granada más confiable, sino también más fácil de usar, especialmente bajo las condiciones estresantes del combate. La nueva granada era ligeramente más corta que su predecesora, con 365 milímetros, pero aunque la unidad principal era más corta, contenía la misma cantidad de carga explosiva en un contenedor 10 milímetros más ancho, mientras que el mango de madera era en realidad más largo. La razón de estos cambios fue permitir a las tropas alemanas llevarlas simplemente metiéndolas de manera segura en sus cinturones, en lugar de los clips de cinturón más restringidos que se usaban anteriormente. Con 595 gramos, también era notablemente más ligera, aumentando el rango al que el soldado promedio podía lanzarla, aunque todavía dependía principalmente de sus efectos de concusión, en lugar de fragmentación, para desarticular una fuerza enemiga. Ya no teniendo existencias de excedentes de guerra con las que entrenar, se produjo una versión inerte del modelo 24 para que los reclutas alemanes practicaran con ella, apodada la Übungs-Stilhangranat 24, que simplemente se traduce como granada de mano de palo de ejercicio 24. Esta versión de entrenamiento se caracterizaba por su brillante unidad de cabeza roja, con grandes agujeros perforados en todo. La Übung-Stilhangranat 24 podía equiparse con una carga de ejercicio y una mecha con un cordón de tracción que producía un estruendo y una bocanada de humo para simular una explosión, para un realismo extra en el campo de entrenamiento, sin el gasto o peligro de usar armas reales. Sin embargo, dadas las restricciones sobre su poder militar, no serían los alemanes quienes harían el mayor uso del modelo 1924 durante este periodo.
Para eludir las limitaciones del Tratado de Versalles, pero aún mantener una base de armas, las empresas alemanas comenzaron a buscar ofrecer sus servicios a otros países, donde la producción y el desarrollo podrían continuar legalmente, y así darles una experiencia vital en la fabricación y uso de armas modernas, en caso de que Alemania necesite rearmarse rápidamente en un momento de crisis. Los países anfitriones incorporaron la experiencia alemana en sus industrias armamentísticas y militares. Al mismo tiempo en que la República de Weimar comenzó a adoptar esta política, China tenía que lidiar con el avance del Imperio japonés, el dominio de los señores de la guerra en la frontera norte, y una inminente guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Por lo tanto, China fue uno de los mercados de armas más lucrativos del mundo durante mediados de la década de 1920, y dándose cuenta de esto, Alemania hizo incursiones para proporcionar equipo y entrenamiento a las fuerzas nacionalistas en un periodo de renovada cooperación sino-alemana. Las tropas nacionalistas chinas pronto fueron equipadas y entrenadas por instructores alemanes, aportando mucha experiencia de la Gran Guerra. Los uniformes de los nacionalistas chinos incluso comenzaron a parecerse notablemente a los del ejército alemán. Incluido en esta cooperación estaba el acceso a la granada modelo 1924, dando a los nacionalistas una poderosa arma de infantería y a los alemanes experiencia en su uso. Tras el ascenso al poder de Adolf Hitler y los nazis en Alemania, la política exterior alemana comenzó rápidamente a alejarse del apoyo a los nacionalistas chinos en favor de apoyar a Japón, quien por supuesto tenía sus propias ambiciones en la China continental. Reconociendo que probablemente enfrentarían el corte de suministros frescos y tendrían que lidiar con las renovadas hostilidades con Japón a partir de 1937 sobre el futuro de Manchuria, los nacionalistas chinos desarrollaron su propia versión clonada del Stilhangrat, que se produjo en grandes cantidades, números a veces cientos de miles por mes. Aunque hubo algunas variaciones muy menores en el diseño, dependiendo de dónde se construyeron, la mayoría siguió el mismo diseño básico inspirado en el original alemán. Un mango de madera con una cabeza de guerra redonda o cilíndrica arriba, equipada con un fusible de combustión lenta. Sin embargo, los chinos adoptaron una carga que era una mezcla de trinitrotolueno y nitrato de potasio, lo que resultó en una explosión bastante más débil que la producida por el modelo 1924. En 1939 el diseño fue revisado con un mango más pequeño y una cabeza explosiva mucho más comprimida. El arma resultante era más ligera y más potente, y rápidamente se convirtió en la granada estándar para los chinos, quienes habían dejado de lado en gran medida sus propias diferencias políticas para enfrentar a los japoneses. El auge de los nazis inicialmente vio la expansión clandestina de la industria armamentística alemana, antes de que Hitler comenzara abiertamente a rearma y reafirmar al ejército alemán tanto en el escenario europeo como en el mundial. De manera similar a cómo la guerra ruso-japonesa fue un precursor de la Gran Guerra, la guerra civil que asoló a España a finales de la década de 1930 fue un precursor de la aún mayor calamidad que estaba por venir. En el conflicto, los nacionales españoles fueron ayudados por la Legión Cóndor alemana, que además de brindar asistencia militar directa contra los republicanos, apoyados por la Unión Soviética, también los entrenó y equipó al estilo alemán. Al igual que en China, esto no solo llevó a los españoles a adoptar el modelo 1924, sino también a desarrollar sus propias versiones para no tener que depender de la línea de suministro alemana. Cuando las tropas alemanas cruzaron sus fronteras orientales en 1939 hacia Polonia, el modelo 1924 seguía siendo la granada principal utilizada por la Wehrmacht alemana. A diferencia de cuando las tropas del Kaiser entraron en batalla en 1914, las granadas ya no eran un arma especializada y eran tan parte de la vida de la infantería alemana como sus botas. Por lo tanto, las tropas alemanas hicieron un gran uso de sus armas en la lucha rápida y altamente móvil del Blitzkrieg, utilizándolas para despejar búnkeres y posiciones fortificadas, así como en la amarga lucha urbana. Siendo aún un arma predominantemente conmocionante, la granada se utilizaba principalmente para someter a las tropas enemigas, mientras la infantería seguía detrás de su explosión para disparar o bayonetear al desafortunado enemigo. Las versiones de la granada que desplegaban humo para oscurecer la visión del enemigo también se emplearon con gran éxito en Polonia, y luego, cuando Hitler golpeó hacia el oeste, el aspecto distintivo de la granada añadió un elemento psicológico a su efectividad. Mientras que los tipos regulares de granadas de piña parecían mezclarse sin una inspección más cercana, la singularidad de las granadas de palo alemanas creaba una falsa sensación de su poder y letalidad.
Falso, cierto, pues rápidamente surgieron deficiencias al usarlo, en especial con posiciones fortificadas modernas. En comparación con las granadas de fragmentación de las potencias aliadas, la Steel Hand Granate modelo 1924 tenía menos poder de penetración, dejando a los soldados detrás de protecciones pesadas sordos pero aún vivos, y crucialmente, disparando de vuelta. Este hecho se demostró en la seminal película de la Segunda Guerra Mundial Salvando al Soldado Ryan, que presenta una escena en la que un soldado aliado explica que no podía oír después de que una granada alemana explotó justo al lado de su oído. Reconociendo esta falta de poder, pero queriendo limitar el impacto en la industria bélica de Alemania de desarrollar y fabricar un nuevo arma, los alemanes optaron por agrupar las cabezas de guerra en un solo mango. Apodado el Gewehrleitung, que se traduce en carga concentrada, esto podría ver hasta 6 unidades de cabeza adicionales fijadas a una granada estándar, dando al arma 7 veces el golpe normal. Claramente, este era un arreglo poco práctico. Para empezar, era extremadamente engorroso de manejar y tenía que ser lanzado con ambas manos para que llegara a alguna distancia. Por lo tanto, su uso a menudo se limitaba a situaciones en las que las tropas alemanas sabían que necesitarían un poco más de potencia, como durante un ataque preplanificado. Construido siguiendo un principio similar de agrupar ojivas, otra configuración era la Gestrechtsleitung, o carga alargada. Esto era similar en concepto al torpedo Bangalore, utilizado por las fuerzas estadounidenses para despejar fortificaciones, que implicaba enviar una carga explosiva a través de una serie de tubos hacia el objetivo, y estaba hecho de un número de granadas, modelo 1924, con sus mangos y mechas removidos y reemplazados por detonadores, todos montados en un palo largo uno detrás de otro y una sola granada completa en un extremo para iniciar la explosión. El combate en la Unión Soviética a partir de 1941 también vio 2 mejoras vitales hechas al arma, para adaptarse especialmente a la naturaleza de este teatro de operaciones. Con la llegada del invierno, el ejército alemán descubrió que el clima frío tendía a hacer que la mecha fallara, por lo que se diseñó una versión especial para clima frío para remediar este problema. Estas armas se marcaban distintivamente con una K de Kalt, que significa frío. La otra mejora surgió de las tropas alemanas enfrentando enormes asaltos de las tropas soviéticas. En este caso, necesitaban matar a tantos como fuera posible lo más rápido posible, por lo que se diseñó una funda de fragmentación para adaptarse a la unidad principal de la granada, apodada la Splittering, o anillo de fragmentos. Esto aumentó dramáticamente la letalidad del arma contra grupos de tropas enemigas expuestas al aire libre cuando detonaba. Aunque la facilidad de producción era una ventaja del modelo 1924, los bombardeos nocturnos de los aliados en 1943 impactaron significativamente la industria alemana. Masa, lo que impulsó más esfuerzos para acelerar la producción de la granada. La versión resultante, reducida, se designó como el modelo 1943 y se reemplazaron varios componentes relativamente caros con alternativas más baratas. Pero aparte de eso, el único cambio significativo fue la inclusión de un detonador autónomo, lo que significa que la mecha y el explosivo estaban directamente vinculados. El 43 también utilizó un conjunto de fusibles completamente diferente, muy similar al que se instaló en otra granada alemana, el modelo 39, lo que significaba que ya no era necesario vaciar el palo para un cordón de tracción, como con el modelo 24, minimizando la cantidad de carpintería necesaria para fabricar cada granada. Al mismo tiempo, en Asia, el aliado de Alemania, Japón, después de enfrentarse a los chinos y sus clones y variantes del modelo 1924, decidió esencialmente clonar el clon para sus propias tropas. Esto resultó en la granada japonesa tipo 98, que desde el principio se pensó como una granada de fragmentación y entró en servicio en 1944. Estas armas usaban ácido pícrico en vez de trinitrotolueno, siendo más económico y un poco más potente, pero menos seguro, lo que requería un manejo extremadamente cuidadoso. Tras la rendición de la Alemania nazi el 4 de mayo de 1945, las existencias restantes de Steel Hand Granate alemanas fueron desactivadas y tomadas como trofeos de guerra por los aliados victoriosos, o fueron destruidas. Sin embargo, el arma continuó inspirando a otras naciones de la época y en la era inmediata de la posguerra. China,
ahora un superestado comunista, tras la derrota de los nacionalistas en el continente en 1949, continuó fabricando sus clones con pequeñas mejoras, al menos hasta la década de 1960, suministrando miles al ejército de Corea del Norte durante la Guerra de Corea, y luego al ejército de Vietnam del Norte y a los insurgentes del Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Muchos de estos ejemplos posteriores, que empleaban ojivas de fragmentación de alto explosivo, se produjeron tan apresurada y baratamente que eran notoriamente poco fiables. Las tropas en ambos conflictos usaron granadas del tipo 98 del ejército japonés. Sin embargo, con el tiempo demostraron ser muy poco fiables por las frecuentes malas condiciones de almacenamiento. Curiosamente, hasta el año 2015 se han descubierto pequeños alijos de tipo 98 en manos de criminales y señores de la guerra, habiendo sido vendidos repetidamente en el mercado internacional de armas, hasta lugares tan lejanos como la República Democrática del Congo. Otro usuario notable del modelo 1924 fue Suecia, quien inicialmente recibió entregas de ejemplares fabricados en Alemania en 1939 antes de emprender la producción de sus propios ejemplares mejorados. La granada de mano de acero de todas las épocas sigue contribuyendo a dar a la máquina de guerra alemana de principios del siglo XX una apariencia distintiva, una que a menudo se replica en espectáculos militares y en películas. Resultado de la astucia alemana en batalla. El arma demostró ser tanto capaz como versátil, y sin duda fue una de las principales herramientas que ayudaron a la Wehrmacht alemana a lograr su asombroso éxito en el período de la Blitzkrieg, y con clones chinos e incluso ejemplos de guerra reactivados, prestando servicio en los campos de batalla de tierras devastadas por la guerra, como Yugoslavia en la década de 1990. Su impacto se ha sentido mucho más allá de la corta vida que se imaginó cuando se concibió por primera vez en las trincheras de la Gran Guerra.